Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Un gozo poderles ver esta tarde, noche aquí en este lugar. Feliz Navidad. Cada uno de nosotros creo que a lo largo de nuestra vida hemos recibido noticias, ¿verdad? Inclusive pensando en Navidad, pues muchas veces entendemos que hay noticias, ¿no? Hay noticias en las cuales podemos ver en la manera como en nuestro alrededor, ¿no? Con nuestra misma familia, en lo que ocurre en las noticias diarias, ¿no? En la política, en la parte de cómo nosotros asimilamos esas noticias. Creo que como lo dije al principio, ¿verdad? Cada uno de nosotros, alguna noticia nos ha impactado, ¿no? Recuerdo bien estar hablando con mi madre, y me decía, oye, hijo, te tengo una noticia, ¿no? Y pues luego con esa expectativa de poder escuchar y de poder saber esa noticia. Hace más de 13 años mi esposa me decía, tengo una noticia. Y yo, bueno, a ver, platícame, ¿llegó algún bill? No, mi esposa me decía, estoy embarazada, ¿no? Y simplemente esa noticia impactó mi vida, ¿no? Cuando supe que por primera vez el Señor me iba a permitir ser padre. Así que bueno, mis hermanos, les voy a invitar a que podamos pensar en esta pregunta. ¿Cuál ha sido la noticia más importante de tu vida? Les voy a invitar que con respeto y rápidamente abran su teléfono, por favor, o saquen su teléfono y por favor escaneen este código y quiero saber sus respuestas. Quiero ver qué noticias a lo largo de su vida han sido a lo mejor algunas, o a lo mejor nada más tienen una que digan, oh, esta noticia fue muy importante para mí. Así que adelante, hermanos, voy a dar solamente algunos segundos para que puedan pensar y poder escribir ahí en su celular cuál ha sido la noticia más importante de tu vida. Así que hermanos que están en línea conectados ahí en sus casas, piensen en ello, piensen en esa noticia que han recibido. Puede ser inclusive una noticia que abriendo el internet o escuchando algún noticiero les haya impactado, ¿no? No sé, algún fin de una guerra, algún fin de una crisis política, social, económica, etcétera. ¿Qué sé yo, hermanos? Quisiera saber ¿cuál ha sido esa más? Bueno, ya el quedar embarazada fue una noticia impactante para la persona que acaba de escribir. ¿Qué más, hermanos? No tengan miedo, no voy a saber quién escribió eso, así que adelante. El 9/11, también una hermana embarazada, bueno, una noticia triste, ¿verdad? No todas las noticias son de agrado. Hay noticias en las cuales uno recibe como esta, ¿no? Mi madre falleció. ¿Qué más, hermanos? Haber conocido a mi esposo, que seguramente esposo, ¿no? Yo que las hermanas están muy contentas de haber recibido esa noticia, de decir, oye, te voy a presentar a un chico, ¿no? Y recibió esa noticia y seguramente a lo mejor esa noticia buena que recibió al escuchar o al saber que iba a conocer a ese chico que en un futuro iba a ser su esposo. Bueno, muy bien, mis hermanos, nosotros estamos llenos de noticias, nosotros podemos entender de que esas noticias, como vemos, ¿no? Muchas noticias son de gozo, otras de tristeza, y es precisamente que esta mañana, hermanos, quisiera contarles y hablar sobre esta gran noticia que vemos en la palabra del Señor. Vemos ahí esta historia, ¿verdad? Esta noche fría, en esa noche donde estos pastores estaban allí simplemente cuidando las ovejas, ¿verdad? Y dice ahí la palabra de nuestro Señor que en esa noche juntamente, bueno, los pastores, se apareció un ángel, ¿verdad? Y ahí en el capítulo 2, versículos 10 al 11, este ángel se comunica con estos pastores y les da esta noticia, empezando diciendo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Nuevas, pues aquí se refiere a esas noticias, ¿verdad? Que son noticias de ¿qué? De gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo
el Señor. Esta es la gran noticia que nosotros podemos ver en esta cita bíblica. Y vemos, hermanos, esta noticia no fue dado a reyes ni a gobernantes, sino a unos simples pastores, a unos pastores comunes que estaban cuidando ahí sus ovejas. Hombres, en ese tiempo esa profesión de pastores eran simplemente inclusive una profesión despreciada, ¿no? La gente pobre, principalmente varones que a lo mejor tenían necesidades en los cuales no era dada una algún buen trabajo, pues ellos tenían que trabajar de esta profesión cuidando a ovejas. Eran simplemente hombres comunes, pero en medio de la oscuridad Dios irrumpe con una declaración clara, hermanos. Os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador. Ha nacido un Salvador. Esa es la buena noticia, mis hermanos, pero no es un Salvador cualquiera. Es Cristo el Señor. Y es que lo vemos, mis hermanos, y es justamente como esta noche vamos a terminar nuestra serie que empezamos hace 4 semanas. Vemos que este Salvador no es un Salvador cualquiera, como lo dije anteriormente, es Cristo el Señor. Es el profeta que revela con verdad la voluntad de Dios, el sacerdote que intercede eficazmente por nosotros, el Rey que gobierna nuestras vidas y asimismo, hermanos, el Salvador que nos libra ¿de qué? A lo largo de la Escritura, los hombres esperaban un Salvador precisamente en ese momento de la historia. El pueblo de Israel esperaba un Salvador que los liberara del yugo romano. Ellos creían que ese Salvador iba a venir con un poder militar, con un poder político. Sin embargo, ese Salvador vino a salvar, principalmente a dar y ofrecer la salvación más grande de toda la humanidad. Poder salvar del pecado y de las consecuencias del pecado al ser humano. Hermanos, la Navidad no es simplemente una conmemoración, no es simplemente comida, cena, regalos. El mundo nos ha bombardeado con mucha publicidad, con muchas referencias a que Navidad pues es regalos, es comida, es bienestar, etcétera, ¿no? Inclusive no sé cuántas veces nosotros sabemos que pronto va a llegar la Navidad, aunque digo entre comillas pronto, porque en el mes de julio, agosto vas caminando por los pasillos de Costco y ya vas viendo ahí arbolitos de Navidad, ¿no? Dices, oh, pronto viene la Navidad, pero hermanos, la Navidad simplemente no es esa mera conmemoración. La Navidad es una declaración de rescate. Y es que precisamente, mis hermanos, los ángeles allí anunciando a los pastores, anunciando que Dios ha entrado en la historia para poder salvar a pecadores. Y es justamente, mis hermanos, que esta mañana, ya me acostumbré de los domingos, esta noche, hermanos, esta noche vamos a ver cómo la Navidad proclama esta verdad. Jesús, el verdadero Salvador, vino a dar su vida para rescatar a pecadores. Vemos esta parte cuando escuchamos rescate. Creo que obviamente, inclusive hace rato estaba aquí, no sé si todavía está un camión de bomberos, ¿no? Cuando vemos un camión de bomberos siempre pensamos en esto, estos bomberos van a rescatar a alguien. Imagínense, ¿no? Una persona atrapada en un edificio, un edificio en llamas, ¿no? Prácticamente los pasillos, viendo que el fuego avanza a través de los cuartos, a través de estos pasillos, pues la persona que está atrapada en esas llamas, su mejor noticia que puede recibir o poder escuchar es esas sirenas, ¿no? Esas sirenas de esos bomberos, de esas personas que van a rescatarle. Pero lo que menos a lo mejor la persona va a pensar y lo que menos también haría un bombero es decirle, ten ánimo, tú tranquilo, ten paciencia, ahorita te salvamos. No, hermanos, necesita que ese bombero, que esa persona entre, lo tome y lo rescate, hermanos. Y es precisamente lo que nuestro Señor Jesucristo vino aquí a esta tierra a poder rescatarnos. Es lo que precisamente el ángel está dando esa noticia de gran gozo. Os ha nacido un Salvador.
Simplemente el ángel no está ofreciendo algunas explicaciones técnicas ni un consejo de supervivencia. Los ángeles no están diciendo eso, están afirmando: os ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor. Y es que, hermanos, vemos que en ese rescate que nosotros necesitábamos, lo necesitábamos, ¿por qué? Primeramente porque el pecado nos ha separado de Dios. La ira de un Dios santo nos había dejado sin escape. Pero, hermanos, en Jesús el rescatador ha llegado. Por eso la noticia es de gran gozo, no porque el peligro ya haya desaparecido, sino porque el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, ya está aquí. Y bueno, vamos a ver lo que este Salvador nos ofrece, lo que este Salvador, por el motivo por el cual llegó hace más de 2000 años, aparece en la escena. Y vamos a ver cómo este Salvador, este pequeño, ese bebé que no solamente se quedó en una cuna, en un pesebre. Nosotros pensamos en Navidad y nos acordamos de que Jesús nació, obviamente nació, y dice ahí los evangelios que fue puesto en un pesebre, pero obviamente tuvo que crecer. ¿Para qué? Para morir. Tuvo que morir para resucitar. Y es que vemos, mis hermanos, que Jesús nació porque el pecado nos había separado de Dios. Y es que el problema del ser humano no es superficial, hermanos, es profundo y espiritual. Nosotros necesitamos no un rescate económico, no un rescate de que venga un presidente, entre comillas, bueno y nos rescate de la pobreza o de la corrupción política. Nosotros realmente necesitamos que alguien nos rescate espiritualmente. Y justamente en ese rescate, hermanos, nosotros lo necesitamos porque el pecado ha hecho una separación entre nosotros y Dios. Justamente el profeta Isaías declara lo siguiente, declara con precisión cómo el pecado nos ha separado, cómo el pecado ha hecho una separación entre nosotros y Dios. Isaías capítulo 59, versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermanos, el pecado que entendemos, y a lo largo de, yo creo que de la vida cristiana hemos escuchado mucho esta palabra, ¿no? Pecado. Recordando un poco el contexto de lo que es pecado, ¿no? Inclusive Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos dice que el pecado, hermanos, es infracción a la ley. El pecado es toda transgresión, toda falta, toda rebelión contra un Dios santo, hermanos. Y ese pecado es expresado en desobediencia precisamente a lo que Dios ha ordenado en su palabra. Justamente Dios había dado una orden en el jardín del Edén a Adán y a Eva: no comeréis de este árbol. ¿Y qué hicieron? Simplemente ellos decidieron pecar, desobedecer a lo que Dios ya les había indicado. El pecado también asimismo es la rebeldía del corazón, no solo una conducta externa, sino también en el corazón, en el pecamos interiormente. El pecado asimismo, hermanos, es una ofensa directa contra la santidad de Dios. No hay ningún puente, hermanos, que pueda cruzar ese abismo y salvarnos de estar separados de Dios. Nosotros no podemos hacer nada para poder restablecer esa relación que el pecado ha roto entre Dios y el hombre. Y vemos, hermanos, inclusive, no sé, muchas veces nosotros intentamos, antes de que el Señor en su misericordia, en su amor nos salvara, nosotros posiblemente buscamos muchos medios para podernos salvar, ¿no? O sea, yo recuerdo todavía de niño, ¿no? Pues yo me voy a salvar porque pues no digo groserías, ¿no? Inclusive también me tocó ver en mi propia familia diciendo: pues yo me voy a salvar con que vaya hincado en calles hasta llegar a la Virgen de Guadalupe, para que de esta manera ella pueda escuchar mi súplica y de esta manera me voy a salvar. O bien, hermanos, muchas veces el hombre, el ser humano, puede pensar en que sus obras lo hacen digno, en que sus obras pueden salvarle del pecado, en que el portarse bien puede restaurar esa relación que se ha perdido o se ha roto con el pecado. Piensa que puede ir al cielo porque Él es bueno. Hermanos, en algún momento pudimos pensar así, de esa manera.
amigo, a lo mejor aquí presente que tú estás en esta noche visitándonos o escuchando el mensaje en línea, puedes pensar eso. Yo soy bueno, seguramente me merezco el cielo. Hay una frase de, ustedes van a saber el nombre, es un presidente, hace poco lo decía, es una persona en la que nos ha traído asoleado últimamente a varios de nosotros, y él decía lo siguiente: creo que soy una buena persona, no creo que tenga mucho de qué arrepentirme, ¿no? Y lo decía en cadena nacional, ¿no? Pero hermanos, nosotros vemos que el Evangelio declara que nadie es bueno delante de Dios. Nadie, hermanos. Dice porque cuanto todos que pecaron, no dice algunos pecaron, dice por cuanto todos pecaron. Entendemos que es todos, hermanos. O sea, desde el Adán que nació, Eva, así generación tras generación, el bebé que ha nacido hace 3 segundos, este bebé ha nacido con ese pecado. Hermanos, nadie es bueno delante de Dios. En la misma entrevista que le estaban haciendo a este presidente, él decía: no estoy seguro de haber pedido perdón alguna vez. Trato de no hacer cosas malas. Pero nuevamente recordamos que esto no puede afirmarse a la luz de la Escritura que sea correcto, porque, vuelvo a recordar, todos hemos pecado, hermanos, y es por eso que necesitamos un Salvador. Ese Salvador que quite la separación entre nosotros y Dios y que trate de manera definitiva con nuestro pecado, hermanos. Pero, hermanos, esas son las nuevas de gran gozo. Jesús, el verdadero Salvador, nació para quitar el pecado. Justamente también el apóstol Juan ahí en su primera carta declara: y sabéis que Él apareció ¿para qué? Para quitar nuestros pecados. Inclusive haciendo esta referencia, no hay pecado en Él. Pero de esta manera Dios envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, ¿para qué? Para quitar nuestros pecados. Hermanos, esta es la buena noticia. Jesús, el verdadero Salvador, nació para quitar el pecado. Asimismo, hermanos, la buena noticia es de que Jesús, el verdadero Salvador, nació para poder acercarnos a Dios, para poder reconciliarnos con el Padre. Eso que había roto, esa comunión que se había rota por el pecado. Cristo vino, nació para poder acercarnos a Dios. Dice el apóstol Pablo ahí en la carta de Efesios: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido ahora ¿qué? Hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gloria a Dios, mis hermanos, podemos decir, esta es la buena noticia. Jesús nació, el verdadero Salvador nació para acercarnos a Dios, para reconciliarnos con nuestro Dios. Así que, hermanos, Jesús, el verdadero Salvador, quita el pecado y nos acerca a Dios. Pero, hermanos, si nosotros entendemos a través de estos versículos, a través del propósito de dar este ángel las buenas nuevas al pastor, a los pastores, Jesús nació para salvarnos del pecado y acercarnos a Dios. Ahora nosotros debemos ver cómo llevó a cabo esta salvación tan grande. No se queda ahí en que nosotros entendamos de que Jesús nació para poder quitar nuestro pecado, en que Jesús nació para podernos acercar a Dios. Nosotros debemos entender, debemos saber cómo Cristo logró esa salvación tan grande. Y es que Jesús nació para salvar mediante su muerte en la cruz. Él nos salvó mediante su muerte en la cruz. Y es que, hermanos, el pesebre siempre apunta a la cruz. Sin cruz no iba a haber, más bien sin pesebre no iba a haber cruz. Sin una tumba no iba a haber una cruz. Sin una esperanza es porque no hubiera habido resurrección. Nuestro Señor Jesucristo nació, murió y resucitó. Y es justamente, hermanos, que esa es la buena nueva,
Jesús ha nacido para que de esta manera, mediante su muerte en la cruz, nosotros pudiéramos ser salvos. Justamente también el ángel del Señor se aparece a José y le dice: María dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús, porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Aquí inclusive con esta referencia que el ángel le está dando a José, diciéndole: y llevará su nombre o llamará su nombre Jesús, que significa Yahvé salva, o en pocas palabras, el Salvador, hermanos. Y es que cuando nosotros entendemos el significado de Jesús como Yahvé salva o el Salvador, nosotros entendemos plenamente cuando Jesús cuelga del madero. En la cruz, Jesús, el que salva, Jesús, el Salvador, tuvo que experimentar algo terrible, hermanos, algo doloroso. Lo tuvo que experimentar para que de esta manera Él lograra nuestra salvación. Y esta experiencia, creo que a lo largo de la Escritura, vemos desde Isaías, desde los profetas, inclusive desde el Génesis, se había profetizado que este Salvador tenía que sufrir. Y no sufrir un castigo cualquiera. Nosotros podemos inclusive pensar en que el peor dolor que Jesús experimentó fueron las heridas que él estaba recibiendo por los latigazos. Podemos pensar que esa cruz, o más bien, perdón, esa corona que le pusieron en la cabeza era lo que le hacía sufrir en demasía. Claro, él sabiendo que fue 100% humano, pues todo este maltrato físico que estaba experimentando, simplemente estaba sufriendo. Pero, hermanos, el sufrimiento que más experimentó este Salvador, nuestro Señor Jesucristo en la cruz, fue el abandono del Padre. Nosotros escuchamos allí en los evangelios que nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, gritaba al Padre diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios, el Hijo, Dios Hijo fue abandonado por el Padre. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué fue abandonado por el Padre? Porque la ira santa de un Dios santo contra el pecado debía ser satisfecha. Nosotros entendemos también en la Escritura, Dios siendo tanto en su atributo como en su carácter santo, Él detesta el pecado, hermanos. Él está airado contra el pecado. Y esa ira santa de Dios tenía que ser satisfecha. Nosotros entendemos, y lo que hemos visto a lo largo de estas semanas, tenía que haber un sacrificio. El sacerdote entraba al lugar santísimo a ofrecer el sacrificio de expiación para quitar el pecado. De esta manera se podía aplacar la ira de Dios a través de este sacrificio expiatorio que el sacerdote hacía. Sin embargo, como lo vemos y como lo hemos escuchado, ese sacrificio simplemente era temporal. No quitaba el pecado permanente. El sacerdote tenía que estarlo haciendo cada año, ese sacrificio de expiación. Dios no puede ignorar el pecado, porque Él es santo. Es un Dios justo. Y su justicia exige, hermanos, que su ira sea satisfecha. Pero es precisamente ahí, hermanos, que ese niño que nació llega a la cruz para poder tomar nuestra culpa, para poder tomar nuestro pecado y de esta manera aplacar la ira del Padre. Hermanos, lo hizo para que nosotros pudiéramos ser salvos de la ira de Dios. No podemos decir más que: gracias, Señor, grande es tu misericordia, bendita gracia, que es justamente lo que el profeta Isaías nos recuerda, lo que precisamente el Señor tuvo que experimentar por nuestro pecado. Dice: Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él.
Todos nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él, ¿qué? La iniquidad de todos nosotros, hermanos. Él pagó allí en la cruz nuestra deuda con el pecado. Él allí en la cruz aplacó o hizo satisfecho la ira de ese Dios santo, mis hermanos. Así que una salvación tan grande, una salvación que implicó un sacrificio de esa manera, hermanos, exige una respuesta personal, pero también urgente, hermanos. Y más que nada, amigos, si a lo mejor estás por primera vez escuchando esta parte de lo que es pecado, de la consecuencia que hubo por el pecado de encontrarnos separados de Dios, y lo que tuvo que atravesar este niño que nació en Belén hace 2000 años, lo que tuvo que experimentar allí en la cruz para poder aplacar la ira de Dios contra el pecado, creo que esto nos debe de quebrantar, amigo. Y es que lo vemos a continuación. Jesús debe de ser recibido y confesado como el verdadero Salvador. Él es el único que salva. Él nació para salvar. Recordando esas palabras del ángel, he aquí os doy unas nuevas de gran gozo, que os ha nacido un Salvador, hermanos. Y este Salvador debe ser recibido y confesado como el verdadero Salvador. Vemos, hermanos, a lo largo de la Escritura que es clara con respecto en que la salvación es el bondadoso regalo inmerecido de nuestro Dios. Justamente ahí en Efesios capítulo 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esa gracia que es un regalo que nosotros no merecíamos. Nosotros no merecemos el perdón de Dios, caemos frecuentemente en pecado. Estamos, los que por la gracia del Señor hemos puesto la fe en nuestro Señor Jesucristo, entendemos que estábamos simplemente sin ninguna posibilidad, ni siquiera de poder recibir ese regalo inmerecido de Dios, que es su gracia. Y por medio de esa gracia, hermanos, nosotros también entendemos que viene lo que es la fe, que es disponible o está disponible solamente a través de la fe en Jesucristo. Esa salvación que solo está disponible a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice allí el apóstol Pedro en Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos, ¿qué? Ser salvos. Él es el único Salvador. Él nació para ofrecer salvación a todo aquel que por fe crea en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que, amigos, la Navidad nos llama a abandonar toda confianza en nosotros mismos, porque nosotros entendemos, como lo vimos hace unos minutos, nosotros podemos pensar en que portándonos bien, haciendo buenas obras, viniendo a la iglesia, asistiendo al culto de Navidad, ya con eso nosotros podemos entender o pensar de que eso vamos a ganarnos la salvación, pero no, hermanos. Hay un llamado, y ese llamado justamente lo vemos aquí en la Escritura. Es un llamado de poder creer que Jesús nació para salvarnos, amigo. Que Él murió en la cruz, pero no quedó allí clavado en la cruz. Él resucitó al tercer día. Amigo, cree esto, confía totalmente en nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador. Arrepiéntete de tus pecados y confiesa que Él nació para poder salvarnos, para poder salvarme del pecado. Y de esta manera saber de que únicamente en Él, en nuestro Señor Jesucristo, podemos encontrar salvación. Hermanos, ahora me dirijo a ustedes. Sí, es Navidad y es de mucho gozo poder pasar tiempo con nuestra familia, poder compartir los alimentos justamente después de este servicio. Pero creo que hay un llamado, ese llamado de gratitud a nuestro Dios por haber enviado a nuestro Señor Jesucristo para podernos salvar. Tenemos esa responsabilidad de vivir en esa gratitud, pero también en esa obediencia. Recuerda, hermano, que si realmente Cristo es tu Salvador, tu vida le pertenece a Él.
Y sabemos, no obedeces para ser salvo, obedeces porque ya has sido salvado. Es por eso que nosotros obedecemos, porque justamente acabamos de ver, ¿no? No son por las obras. No obedecemos para ser salvos. Jesús vino para darnos salvación. Hermano, recuerda esto, el Salvador que apareció hace más de 2000 años ahí en este pueblo pequeño de Belén, transforma, y espero que sea así, que esté transformando la manera en que vives hoy. ¿Cómo está tu relación con Él? ¿Cómo está tu obediencia? ¿Estás realmente buscando la santidad? ¿Estás realmente recordando diariamente que el Salvador vino? El Dios humanado, hermanos, naciendo de ese nacimiento virginal, nació, murió en la cruz para darnos salvación. ¿Realmente estamos pensando en ello, hermanos? Debemos de entender de que Jesús nació porque no había otra manera en que nuestros pecados pudieran ser perdonados. No había otra manera de ser rescatados del pecado. Por eso Jesús vino, nació, murió en la cruz, resucitó para que de esta manera nos rescatara de nuestros pecados. Él vivió una vida perfecta, lo entendemos y lo vemos en la Escritura. Él murió en lugar de los pecadores. Él resucitó victorioso y hoy reina como el verdadero Salvador. Hermanos, recordemos esto, festejemos esto. Él nació, Él es nuestro Salvador. Él reina en este momento como el verdadero Salvador. Recordar el nacimiento de Cristo el día de hoy o el día de mañana no es porque simplemente ya es 25 de diciembre y ya me olvido de que Él nació. Inclusive entendemos bien, ¿no? Y hay datos históricos de que lo más seguro es de que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, no haya nacido un 25 de diciembre. Posiblemente nació, no sé, un mayo, un junio, qué sé yo, hermanos. Lo importante es poder recordar diariamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que Él nació para poder ir a la cruz, para poder salvarnos, para que Él resucitara y darnos una esperanza. Y es que, hermanos, el nacimiento de Cristo, el nacimiento de nuestro Salvador, nos invita a poder confiar en Cristo, nos invita a poder descansar en Cristo, nos invita a rendirnos a Cristo y de esta manera también nos invita, como lo estamos haciendo esta noche y como vamos a hacerlo a continuación, nos invita también a adorar a Cristo, porque Jesús es hoy y para siempre, mis hermanos, el verdadero Salvador. Oremos, hermanos. Padre amado, Padre celestial, queremos venir delante de ti con gratitud, con reconocimiento. Primeramente, reconociendo que eres un Dios justo, por el cual esa justicia se demostró allí en la cruz con tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él cumpliendo perfectamente esa obra que tú habías planeado, Padre Celestial, desde la eternidad, para que tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, naciera y pagara nuestra deuda allí en la cruz. Gracias, Padre Celestial, por esta bendición tan grande que nos has dado en la salvación. Gracias, Padre, porque podemos recordar, y no solamente hoy, no solamente esta noche, pero sí, Padre, nos has dado el privilegio de poder recordar diariamente, momento tras momento, que enviases a tu Hijo Jesús a nacer para poder ser salvos. Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre bueno, por la salvación que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias por saber las buenas nuevas de las cuales nos llenamos de gozo al poder saber que nuestro Señor Jesucristo nació, murió, resucitó, para que de esta manera nosotros pudiéramos ser salvos, para que de esta manera pudiéramos encontrarnos cercanos a ti, para que de esta manera podamos estar convencidos, no por nosotros, sino por tu Espíritu Santo, de esa esperanza de la vida eterna contigo.
Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.